¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche en un hospital vacío, y sentiste que alguien te observaba? Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo. El olor del desinfectante llenaba el aire. Y el silencio era tan pesado que podías escuchar los latidos de tu propio corazón. En lugares así, dicen que la frontera entre la vida y la muerte es más frágil que nunca. Y es allí donde nacen las historias más inquietantes. Una de las que más me ha marcado es la leyenda de la planchada. La enfermera fantasma. Cuentan que durante las guardias nocturnas aparece una joven enfermera con uniforme blanco, perfectamente planchado, como recién salido de la plancha. Ella no causa daño, al contrario, cuida a los pacientes, acomoda sus sábanas, cambia las vendas, incluso aplica inyecciones. Pero lo aterrador es que, a la mañana siguiente, nadie del personal reconoce haber estado en ese turno. Yo pensaba que era solo un invento para asustar a los nuevos. Hasta que una noche, lo vi con mis propios ojos. Eran las 2 de la mañana. Estaba de guardia en un piso viejo, con pasillos interminables. El sonido de los respiradores llenaba el aire. El viento se colaba por las ventanas oxidadas. Cabeceaba de cansancio, hasta que escuché un ruido metálico rodando en el suelo, como el carrito de hospital. Levanté la mirada. El pasillo estaba vacío, pero segundos después, apareció a lo lejos una figura blanca. Una enfermera. Su uniforme brillaba en la penumbra. El cabello recogido, el rostro sereno, sus pasos parecían flotar, y lo que me geló la sangre fue que no hacía ruido al caminar. Me saludó con un leve movimiento de cabeza y entró en una habitación. Yo la seguí. Dentro, un paciente mayor se quejaba de dolor. La enfermera se acercó, puso su mano en su frente y cambió las vendas con una calma impecable. Movimientos suaves, seguros, como un ángel silencioso. Yo observaba desde la puerta, sin atreverme a respirar fuerte. Pero en un instante, cuando volteé y regresé la vista, la habitación estaba vacía. La enfermera había desaparecido. El paciente, en cambio, respiraba tranquilo, con vendas limpias y recién puestas. Al día siguiente, pregunté a mis compañeros. Nadie sabía de esa enfermera de turno. Pero el paciente aseguró, ella vino, ella me salvó. Desde ese momento entendí que la planchada no era solo un cuento inventado. Dicen que hace años, la planchada fue una enfermera ejemplar. Su uniforme siempre estaba perfecto, planchado, tan impecable que sus colegas la apodaron así. Pero se enamoró de un joven médico, y cuando él la traicionó, su mundo se vino abajo. Descuidó su trabajo, y una noche, su error le costó la vida a un paciente. Esa culpa la persiguió hasta la muerte. Y desde entonces, su espíritu volvió al hospital. Pero ahora, convertida en algo distinto, una enfermera que ya no comete errores. Que atiende en silencio, buscando redimir su pasado. Sé que muchos no lo creerán. Pero yo la vi, una figura blanca avanzando sin hacer ruido por el pasillo oscuro. Ese recuerdo todavía me eriza la piel cada vez que lo revivo. Después de aquella noche, empecé a prestar más atención a las historias que se contaban a mi alrededor. Y descubrí que no era el único que había visto algo extraño. En todo México, desde Ciudad Juárez hasta Monterrey, desde Guadalajara hasta la Ciudad de México, existen relatos que coinciden de manera inquietante. Una paciente en un hospital público contó: tuve fiebre muy alta, sentía que mi cuerpo ardía. Esa noche, cuando pensé que no aguantaría más, apareció una enfermera, me puso un paño frío en la frente y con voz suave me dijo que me tranquilizara. Poco a poco respiré mejor y el dolor bajó. Pero al día siguiente, cuando pregunté a las enfermeras de guardia, me dijeron que nadie había entrado en mi cuarto. Un hombre relató que la planchada le cambió las vendas mientras dormía. Solo recuerda una mano fría sobre su piel, el olor fuerte del desinfectante, y luego su herida envuelta de nuevo. Al despertar, el mismo doctor de turno se sorprendió. Yo no he revisado la herida, pero las vendas son nuevas. Lo inquietante es que todos los relatos describen lo mismo: una enfermera de uniforme blanco, perfectamente planchado, seria pero amable, que camina sin hacer ruido y desaparece sin dejar rastro. No solo los pacientes, también el personal médico la ha visto. Un joven doctor me confesó. Eran las 3 de la mañana. Escuché voces en una habitación y pensé que una enfermera atendía al paciente. Abrí la puerta y vi al enfermo solo, mientras la figura blanca que estaba a su lado se desvaneció frente a mí. Esa sensación no se me olvida jamás. En Monterrey,
3 pacientes de la misma sala aseguraron que vieron a una enfermera recorrer sus camas, revisar a cada uno y desaparecer al final del pasillo. Los médicos de guardia insistieron en que nadie de ellos se había movido de su puesto. Muchos creen que la presencia de la planchada es una forma de expiar su culpa. No viene a asustar ni a vengarse. Es un alma atada al hospital, que sigue cuidando a los enfermos incluso después de morir. Sin embargo, hay testimonios más inquietantes. Algunos pacientes dicen que, al entrar la planchada, la habitación se volvió helada, el aire más pesado, y sus corazones latían más fuerte. Otros juraron haber escuchado un susurro, como una oración en el viento. Lo sorprendente es que muchos de esos pacientes mejoraron más rápido después de recibir sus cuidados. Las heridas cicatrizaban mejor, la fiebre bajaba, el dolor disminuía. Por eso, en México, muchos la llaman ángel de la guardia. ¿Pero será verdad, o solo es una ilusión creada por la mente desesperada en la oscuridad de la noche? No tengo respuesta, pero después de escuchar decenas de relatos, noté algo en común: nadie mostró miedo al hablar de la planchada. Al contrario, la mayoría lo contó con gratitud y asombro. Creo que ese es el secreto de esta leyenda. No es el fantasma que grita o aterroriza. Es una presencia distinta, inquietante, sí, pero también reconfortante. Y tal vez por eso, la historia de la planchada sigue viva, porque no es un espíritu que siembra miedo, sino un misterio que aún camina por los pasillos de los hospitales viejos de México, donde la luz nunca alcanza a disipar todas las sombras. Al investigar más sobre la planchada, descubrí que no se trata solo de relatos aislados. Tiene un origen, una tragedia real, y parece haber quedado grabada en la memoria de los hospitales en México. Se dice que en los años 30 o 40, una joven enfermera trabajaba en un hospital grande de la Ciudad de México. Todos la respetaban por su dedicación y su disciplina. Su uniforme siempre estaba impecable, planchado al detalle. Por eso sus compañeros la apodaron la planchada. Pero su vida cambió cuando se enamoró de un joven médico. Fue un amor intenso, lleno de ilusiones. Ella esperaba formar una familia junto a él. Sin embargo, el médico solo la veía como un pasatiempo. Un día la abandonó, dejándola rota por dentro. El dolor la consumió. De ser una enfermera ejemplar, pasó a estar distraída, cansada, descuidando su trabajo, y en un turno decisivo. Dicen que su error provocó la muerte de un paciente. Para una enfermera, aquello fue una falta imperdonable. Desde ese momento, su vida quedó marcada por la culpa. Al morir, su espíritu no descansó. Volvió al hospital, con el mismo uniforme blanco y planchado, el rostro serio pero bondadoso. Caminaba por los pasillos oscuros, continuando en silencio el trabajo que había perdido en vida: cuidar a los enfermos. Así nació la leyenda, que comenzó a difundirse por todo México. En cada lugar cambia un poco la historia, pero siempre conserva lo esencial: una enfermera que aparece de noche, atiende a los pacientes y desaparece sin explicación. Entre los hospitales más mencionados está el Hospital Juárez de México, uno de los más antiguos de la capital. Muchos pacientes han contado que vieron a una enfermera extraña en la madrugada. El personal rara vez lo admite en público, pero en conversaciones privadas, varios reconocen haber vivido algo extraño. En el Hospital Civil de Guadalajara, también se habla de ella. Se cuenta que en los turnos nocturnos, una figura blanca camina por los pasillos viejos, causando escalofríos a pacientes y novatos. Y en Monterrey, en el Hospital Universitario, los estudiantes de medicina transmiten de generación en generación las historias de la planchada. Algunos aseguran haberla visto revisando pacientes y desvaneciéndose frente a ellos. Al inicio parecía una broma para asustar a los practicantes, pero con tantos testimonios coincidentes, la leyenda se convirtió en memoria colectiva. Lo curioso es que, sin importar el hospital, la descripción siempre es la misma: uniforme blanco y planchado, cabello recogido, caminar silencioso y presencia serena. Algunos investigadores de folclore creen que esta leyenda refleja el ideal de la enfermera: dedicada, ordenada, protectora. Pero también es una advertencia sobre cómo un descuido en la medicina puede dejar cicatrices eternas. Sin embargo, para quienes la han visto, la planchada no es un símbolo, sino una presencia real. Creen que aún recorre los pasillos, haciendo en silencio el trabajo que en vida no pudo completar. Y cada vez que escucho un nuevo testimonio, me pregunto,
¿Será posible que en este mismo hospital donde estoy ahora, en alguna hora de la madrugada, vuelva a aparecer? He pasado horas escuchando historias de pacientes, de enfermeras en turno nocturno y hasta de médicos. Nadie quiere hablar en público, por miedo a ser tachado de supersticioso. Pero cuando empiezan a contar, sus ojos cambian, miedo, ansiedad, como si ese recuerdo aún estuviera vivo en su memoria. Un hombre de mediana edad me dijo: ingresé al hospital después de un accidente. Tenía fracturas, un dolor insoportable. Esa noche, como a las 3 de la madrugada, la puerta de mi habitación se abrió. Una enfermera entró. Recuerdo su uniforme, blanco, impecable, como recién planchado. Ella se acercó, sonrió suavemente y me dijo: tranquilo, voy a ayudarte. Luego ajustó mi férula, me limpió el sudor de la frente y me aplicó una inyección para el dolor. A los pocos minutos, el dolor desapareció y me quedé dormido. A la mañana siguiente, pregunté a la enfermera de guardia, pero me dijo que nadie había entrado en mi cuarto. Tampoco había registro de esa inyección. Yo juro que estaba despierto. La vi, la sentí. Si no hubiera sido por ella, creo que me habría vuelto loco del dolor. Un médico residente también compartió lo suyo. Esa guardia estaba demasiado tranquila. Caminaba por los pasillos cuando vi a lo lejos una figura blanca inclinada sobre la cama de un paciente. Pensé que era una compañera y me acerqué. Pero conforme avancé, la figura se desvaneció frente a mí. Me quedé paralizado. Más tarde, pregunté al paciente, y él dijo: una enfermera muy amable me ayudó a tomar agua, pero cuando quise darle las gracias, ya no estaba. Desde ese día, sé que la planchada existe. Estos relatos no son de una o dos personas. Hay decenas de testimonios en distintos hospitales, todos describiendo lo mismo: uniforme blanco impecable, actitud bondadosa y desaparición repentina. Lo curioso es que muchos pacientes afirman haber mejorado después de verla. Un enfermo con fiebre dijo que tras recibir medicina de una enfermera extraña, la fiebre desapareció al amanecer. Otro, con heridas graves, aseguró que su vendaje apareció perfectamente hecho, aunque ningún enfermero de turno lo reconoció. Pero no siempre su presencia trae calma. Algunos aseguran que, cuando aparece, el aire se vuelve gélido. Una figura blanca queda de pie en la esquina, observando en silencio. Un paciente describió la sensación como si algo pesado lo aplastara en el pecho, impidiéndole respirar, hasta que ella desapareció. Una joven enfermera en Guadalajara relató que, en su primera guardia nocturna, escuchó pasos de zapatos de suela de goma en un pasillo vacío. Vio a lo lejos a una colega que entraba a un cuarto. Pero al llegar, no había nadie. Desde entonces, nunca volvió a caminar sola en esos turnos. Dicen que la planchada solo se aparece para ayudar a los pacientes. Pero algunos creen que también lo hace como advertencia para el personal médico. Un doctor mayor me dijo una vez: tal vez la planchada sigue aquí para recordarnos que en esta profesión, un descuido puede costar una vida. Ella cometió ese error, y ahora su espíritu paga eternamente. Pero al mismo tiempo, busca redimirse cuidando a los enfermos, incluso después de la muerte. Me quedé en silencio mucho tiempo después de escuchar esas historias. Entre más testimonios llegan a mí, más frágil me parece la frontera entre lo real y lo imposible. Y quizá por eso, la planchada sigue viva, no solo como leyenda, sino en la memoria de todos los que dicen haberla visto. Después de días investigando, escuchando testimonios y recogiendo historias, me di cuenta de algo: la planchada ya no es solo una leyenda. Se ha convertido en parte de la memoria colectiva. Un nombre que, al mencionarlo, cualquier mexicano reconoce, como si lo hubiera escuchado en algún momento o conociera a alguien que jura haberla visto. Quizá por eso esta historia nunca muere. Vive en los pasillos de los hospitales, en la ansiedad de los pacientes y en el cansancio de los médicos y enfermeras durante las guardias nocturnas. Una enfermera veterana me confesó: cada vez que siento que ya no puedo más, pienso en la planchada, sea un fantasma o solo un cuento. Su imagen me recuerda que nuestro trabajo no admite errores. Los pacientes confían plenamente en nosotros. ¿Y si rompemos esa confianza? La culpa nos perseguirá de por vida. Aquellas palabras me hicieron reflexionar. Tal vez la planchada sea símbolo de entrega, pero también sombra de un error. Inspira miedo y compasión a la vez. Es tanto un espectro como un consuelo para quienes yacen en una cama de hospital. Y entonces recordé otro relato.
Contado por un paciente joven. Estaba hospitalizado por un problema en los pulmones. Esa noche casi no podía respirar. Justo cuando pensé que iba a desmayarme, una enfermera entró, puso su mano en mi hombro y dijo: «Tranquilo. Estoy aquí». Su voz fue tan suave que olvidé la tos. Cuando abrí los ojos para verla mejor, el cuarto estaba vacío. No sé si fue un sueño o no, pero desde ese día mi salud empezó a mejorar. Un susurro en la oscuridad, una mano amable, y luego la nada. Esa es la imagen que la planchada ha dejado en la memoria de generaciones de pacientes mexicanos. Creas o no en ella, la realidad es que estos testimonios forman parte del día a día. Miles de relatos coinciden, en distintas ciudades, de personas que jamás se conocieron, pero que describen lo mismo: un uniforme blanco impecable, una mirada triste pero bondadosa. Entonces, ¿existe realmente la planchada, o es simplemente la figura que inventamos para enfrentar el miedo y la soledad de los hospitales? No tengo la respuesta, tal vez nadie la tenga. Pero si alguna noche te encuentras internado en un hospital de México, cuando el reloj marque las 3 de la mañana, cuando el pasillo esté vacío y la luz parpadee, escucha con atención. Quizá oigas pasos suaves, un susurro delicado junto a tu cama. Podría ser la planchada, acercándose a cuidarte, como lo ha hecho con tantos otros pacientes a lo largo de las décadas. Y si eso llega a suceder, comprenderás por qué esta leyenda nunca ha desaparecido. Recuerdo perfectamente esa noche, una noche larga, helada, dentro de una habitación de hospital donde prácticamente no había nadie más que yo. El reloj en la pared marcaba lentamente cada segundo. La aguja del minutero se detuvo en las 3 de la mañana. La gente suele decir que esa es la hora de las almas, pero en ese momento lo único que sentía era el ardor insoportable en mi cuerpo después del accidente. Estaba inmóvil, con la espalda empapada en sudor, los ojos abiertos mirando el techo blanco. Todo estaba tan silencioso que podía escuchar cada gota del suero caer, marcando un ritmo parecido a los latidos de mi corazón. La lámpara fluorescente titilaba, emitiendo un zumbido molesto, como si estuviera a punto de apagarse. El frío era intenso, aunque tenía la sábana hasta el cuello. En los hospitales, la noche suele ser tranquila, pero esa vez, el silencio se sentía pesado, inquietante. Cada sonido se amplificaba. Escuché pasos lejanos, lentos, resonando en el pasillo. Pensé que sería la enfermera de guardia. Sin embargo, esos pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. La puerta se abrió lentamente con un chirrido. Mi corazón se aceleró, la luz tenue del pasillo se filtró, y con ella apareció la silueta de una mujer vestida de blanco. Su uniforme estaba impecable, perfectamente planchado, demasiado perfecto. Sus pasos no hacían ruido, aunque el piso de loseta siempre hacía eco. Vi su rostro, la piel pálida, los ojos suaves, pero con una tristeza profunda. No la reconocía de mis días anteriores en el hospital. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, y apenas salió un murmullo. Ella se acercó con una charola en la mano. Había gasas, una jeringa, pequeños frascos de medicamento. Colocó su mano sobre mi herida. Sentí un frío helado recorrerme. Me estremecí, pero no pude apartarme. Empezó a quitar el vendaje viejo, limpiar la sangre seca y luego colocar uno nuevo. Sus movimientos eran precisos, profesionales, pero lo extraño era que no sentí dolor. Era como si la incomodidad hubiera desaparecido. Solo me quedaba una calma extraña. Miré su rostro de cerca, concentrado, con una expresión de melancolía. Después tomó la jeringa, la cargó y me aplicó la inyección. Esperaba el pinchazo de siempre, pero no hubo dolor. Al contrario, sentí alivio. Mi fiebre bajó y mi respiración se hizo más tranquila. Alcancé a susurrar: «Gracias». Ella asintió suavemente, con una sonrisa tenue y triste. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Giré la cabeza para seguirla con la mirada, pero desapareció. La puerta seguía cerrada. No hubo sonido de pasos. La charola estaba vacía. Me incorporé, helado de miedo. ¿Había sido real? Esa noche no pude dormir. No sabía si soñaba o estaba despierto, pero mi herida estaba limpia, perfectamente vendada. Me sentía mucho mejor. Decidí preguntar en la mañana. Al día siguiente, cuando llegaron a revisar, las enfermeras se sorprendieron. Una de ellas me dijo: «¿Quién te cambió las vendas?». No estaba en el registro del turno nocturno. Les conté lo sucedido. Guardaron silencio.
mirándose con desconcierto. Un médico mayor murmuró, quizás, viste a la planchada. Nadie explicó más, pero en sus ojos noté una mezcla de miedo y respeto. No sé a quién vi realmente. Un fantasma, un ángel, o un delirio de fiebre. Pero jamás olvidaré esa mano helada, y esa sonrisa triste que se desvaneció en la oscuridad. Después de escuchar al médico mencionar la planchada, comencé a investigar. Durante mis días en el hospital, pregunté en voz baja a enfermeras, pacientes y hasta al personal de limpieza. Cada uno reaccionaba distinto, algunos evitaban responder, otros se persignaban, y otros hablaban en susurros, como temiendo ser escuchados. Una tarde, mientras miraba por la ventana, el paciente de la cama vecina, un hombre mayor llamado Ernesto, me habló. Tú también la viste, ¿verdad? Esa enfermera con el uniforme impecable, el rostro hermoso pero triste. Me quedé helado. Ernesto, internado por complicaciones de diabetes. Habló despacio. Llevo años entrando y saliendo de este hospital, y no es la primera vez que la veo. Suele aparecer en las noches, cuando el dolor de los pacientes es insoportable. Ella llega, cambia vendajes, aplica inyecciones, y desaparece como si nunca hubiera estado ahí. Me estremecí. Ernesto contó que una vez entró en shock diabético de madrugada, casi sin poder respirar. Vio a la enfermera entrar, aplicarle una inyección y mantenerlo tranquilo. Al día siguiente, los médicos aseguraron que nadie había entrado en esa área durante la noche. Dicen que fue una enfermera de aquí, muy dedicada, pero que cometió un error fatal. Por eso murió con culpa, y su alma quedó atrapada, intentando remediar sus fallas ayudando a los pacientes. Susurró Ernesto. Sus palabras me dejaron helado. No era solo yo, había más testigos. La noche siguiente decidí quedarme despierto, esperando. La sala estaba en penumbra, el silencio roto solo por la respiración de los demás. Miraba la puerta, minuto tras minuto, y cerca de las 3 de la mañana, los pasos regresaron. La puerta se abrió. Allí estaba ella otra vez. La luz del pasillo iluminaba su rostro pálido, sus ojos vacíos, como llenos de un dolor eterno. Caminó hacia la cama de un niño de unos 12 años, enfermo de neumonía. Los médicos habían dicho que su estado era grave. La enfermera colocó su mano en la frente del chico, murmuró algo que no logré entender, y ajustó la bolsa del suero. El niño comenzó a respirar mejor. Su expresión se relajó. Otro paciente, desde la cama opuesta, también observaba, horrorizado, hasta que se cubrió con la sábana murmurando una oración. Cuando terminó, la enfermera se dirigió a la puerta. Yo logré preguntar, ¿quién eres? ¿Por qué nos ayudas? Ella se detuvo un instante. Sus hombros temblaron levemente, como si cargara un dolor infinito. Pero no respondió. Se desvaneció en la penumbra del pasillo. A la mañana siguiente, el niño estaba mucho mejor. Los doctores no podían explicarlo. Lo llamaron milagro, pero yo sabía que no era casualidad. Desde entonces, los rumores se propagaron entre los pacientes. Algunos creían, otros se reían, pero todos reconocían los sucesos extraños. Varios aseguraban haber visto una silueta blanca deslizándose en los pasillos vacíos, desapareciendo al instante. Yo ya no sabía qué sentir, miedo o gratitud. Si de verdad era un fantasma, ¿por qué sanaba en lugar de hacer daño? Pero esa sonrisa triste me atormentaba. No era la sonrisa de un ángel, sino la de un alma en pena, atrapada, sin poder descansar. Y comprendí que mi historia con esa enfermera apenas comenzaba. Después de ver cómo salvó al niño, ya casi no dormía. Cada noche esperaba con ansiedad ese sonido de pasos. No sabía si lo hacía por gratitud o por miedo. Una noche, cuando el reloj volvió a marcar las 3, la puerta se abrió. Esta vez no vino hacia mí. Caminó hasta la cama de un hombre de mediana edad, recién ingresado por un derrame cerebral. El dolor lo hacía gemir incluso inconsciente. La enfermera se inclinó, puso su mano en su frente, y entonces lo vi, una luz tenue, blanca, emanaba de sus manos. No era brillante, sino débil, temblorosa, como una flama cansada. El hombre se calmó poco a poco. Su respiración se volvió estable. Me recorrió un escalofrío. No era solo medicina. Había algo más, algo que escapaba a la lógica. Al levantarse, noté lo imposible. Ella no tenía sombra. Todos bajo la lámpara fluorescente proyectábamos una silueta en el piso. Ella no. Sentí un pánico frío en el pecho. Ella volteó hacia mí, con una sonrisa ligera,
Pero esa sonrisa ya no era cálida. Era enigmática, como si ocultara un dolor que nunca podría contarse. Al día siguiente, aquel hombre abrió los ojos. Los médicos se sorprendieron otra vez. Otro milagro inexplicable. Los rumores crecían. Algunos pacientes juraban verla en la ventana del cuarto piso, observando el patio. Otros decían haberla visto entrar en quirófanos vacíos y desaparecer. Una noche, pregunté a una enfermera real, de turno. Al oírme, palideció y murmuró: no hables fuerte de ella. Aquí la llaman la planchada. Muchos dicen que ayuda, pero también he escuchado historias de pacientes a los que se les apareció y al amanecer ya estaban muertos. Me quedé helado. Era una salvadora, o un presagio de muerte. Esa noche apenas dormí, y otra vez, los pasos llegaron. Entró. Sus ojos esta vez eran más oscuros, profundos, como un vacío. No miró a nadie más que al anciano del fondo, enfermo terminal de cáncer. Se quedó junto a su cama, inmóvil, observándolo en silencio. El reloj marcó las 3:30. El anciano exhaló su último suspiro. El monitor sonó con un pitido largo. Ella dio media vuelta y caminó hacia la salida. Al pasar junto a mi cama, me miró. Sentí que mi sangre se congelaba. Y desapareció. Por la mañana, la noticia fue recibida como algo esperado. Pero yo sabía la verdad. Esta vez, ella no salvó, solo estuvo ahí. O quizá, vino a llevárselo. Desde entonces, el miedo me envolvió, y pensé, si una noche la veo a mi lado, ¿qué significará? Después de la muerte del anciano, quedé obsesionado. De día, me parecía ver destellos de esa figura en cada pasillo. A veces juraba verla doblando la esquina, pero al llegar, no había nadie. Los pacientes murmuraban cada vez más. Una mujer contó que la planchada se paró junto a su cama. Sonrió, y al amanecer ella estaba mejor. Otro, en cambio, decía haberla visto poner la mano sobre el pecho de un hombre que murió minutos después. No sabía qué creer, ángel o presagio. Una noche de tormenta, con truenos sacudiendo las ventanas. La sala se iluminaba y se oscurecía con cada relámpago. No podía dormir. A las 3 en punto, la puerta se abrió sola, dejando entrar un viento helado que agitó las cortinas. Ella apareció, sin pasos, sin venir del pasillo, simplemente estaba allí. Sus ojos me miraban directo. No eran dulces, ni lejanos, eran profundos, inmóviles, como atravesándome. No podía moverme. Se acercó a mi cama. Su mano helada tocó mi frente. Todo mi cuerpo se paralizó. El corazón golpeaba fuerte, y luego más lento. Más lento. Entonces vi algo extraño, una visión fugaz. La enfermera en vida, corriendo en una sala de urgencias, intentando salvar a un paciente. El monitor marcó un pitido largo. El hombre murió en sus manos. Su rostro se derrumbó, lleno de desesperación. Cayó de rodillas, llorando, atrapada en la culpa. La escena se desvaneció. Volví a la habitación, con ella frente a mí, la mano sobre mi pecho. Jadeaba como si hubiera regresado de la muerte. Y escuché, muy bajo, casi dentro de mi mente: no tengas miedo, solo quiero reparar mi error. Vi lágrimas rodar por sus mejillas pálidas. ¿Un fantasma podía llorar? Retiró la mano. El aire volvió a mis pulmones. El corazón se aceleró, retrocedió, y en sus labios apareció esa sonrisa triste. Un relámpago iluminó la sala, y en ese instante, desapareció. Al día siguiente, los doctores se sorprendieron de mi mejoría. Mis heridas cerraban más rápido de lo esperado. Pero yo no estaba tranquilo. Solo una pregunta me quemaba por dentro. ¿Me salvó, o solo retrasó lo inevitable? Desde aquella noche, ya nada fue igual. Mi cuerpo se recuperaba, sí, pero mi mente nunca volvió a descansar. Tenía miedo de dormir, porque cada vez que cerraba los ojos veía esos mismos ojos, profundos, tristes, como si me ataran a un destino inevitable. Los doctores me llamaban un caso milagroso. Mi familia celebraba, convencida de que había escapado de la muerte. Pero en mí no había alegría completa. Sentía que le debía algo. A un fantasma. Una tarde escuché a dos enfermeras jóvenes susurrar en el pasillo. Contaban que hacía muchos años, una enfermera llamada Eulalia había muerto después de perder a un paciente en urgencias. Decían que su espíritu nunca dejó el hospital, que recorría las salas tratando de salvar a otros para redimir ese error. Ese nombre se grabó en mí. Tal vez era ella. Salí del hospital semanas después. En papeles era un sobreviviente, un afortunado.
Pero en casa, cada noche, cuando el viento helado se colaba por la ventana, juraba escuchar pasos suaves a mi alrededor. No lo contaba, temía que me llamaran loco. Una noche soñé con la misma habitación. La cama, el mueble metálico, la luz mortecina, y en la esquina, allí estaba ella, en su uniforme blanco impecable. Sus ojos eran tristes, pero también tiernos. Se acercó, y su voz sonó clara esta vez. Viviste un tiempo más. Aprovéchalo, no lo desperdicies. Desperté de golpe, con el corazón acelerado. En la mesa, los papeles de mi alta médica estaban abiertos, como si alguien los hubiera tocado. Los años han pasado, pero la memoria sigue intacta. Estoy vivo, sigo con mi vida, pero cada vez que paso frente al viejo hospital, veo un destello blanco tras las ventanas. Tal vez me salvó, o tal vez me ató a su promesa eterna. Si me preguntas quién es la planchada, te diré, no es solo un fantasma. Es un recuerdo vivo, una presencia que nunca se disipa. Y a veces, en la oscuridad, aún escucho ese susurro. Solo quiero reparar mi error. Y tiemblo, porque sé que, aunque salí de ese hospital, nunca me fui de ella. Quiero contarte uno de los misterios más inquietantes de los hospitales en México. Una figura que muchos aseguran haber visto con sus propios ojos. La planchada, la enfermera fantasma con su uniforme blanco, perfectamente planchado, impecable. Tal vez hayas escuchado su nombre en rumores, pero lo más aterrador es que no aparece en un solo lugar. Varios hospitales grandes, desde la capital hasta ciudades lejanas, guardan testimonios parecidos. Esa noche estuve en el Hospital Juárez, en Ciudad de México. Es quizá el más famoso por las historias de la planchada. Sus pasillos parecen interminables. Las luces fluorescentes parpadean, a veces iluminan, a veces se apagan, y un frío extraño recorre la espalda apenas entras. Un doctor mayor me confesó que durante una guardia nocturna vio pasar a una enfermera impecable, con el cabello recogido y uniforme blanco brillante. La siguió hasta el final del pasillo, pero allí no había nadie. No solo los médicos hablan de ella. Algunos pacientes cuentan que, en medio del dolor, sintieron una mano fría sobre la frente. Poco después, el dolor cedió y se durmieron. Pero al despertar, no había enfermeras en la habitación. Otros testimonios son más escalofriantes. Un hombre recuerda haber visto a la enfermera parada junto a la cama de otro paciente. Horas más tarde, ese paciente falleció. Las historias se repiten, se transforman, y hoy es imposible separar verdad de ficción. Pero algo es seguro, el Hospital Juárez se convirtió en epicentro de la leyenda de la planchada. Recuerdo caminar por el tercer piso, con las luces titilando. Sentía pasos detrás de mí, lentos, pesados. Al voltear, el pasillo vacío, pero los pasos seguían resonando en mi mente. Dicen que la planchada es un espíritu que no encontró descanso. En vida fue dedicada, pero tras perder a un paciente en urgencias, la culpa la condenó a vagar entre camas y corredores. Desde entonces busca redención, entre la vida y la muerte. Y Juárez es solo el comienzo, porque la sombra de la planchada no se limita a este hospital. Su presencia se extiende a muchos otros rincones de México, y cada lugar guarda un detalle nuevo que hace pensar que, tal vez, ella sigue aquí. Si el Juárez es considerado la cuna de las primeras historias de la planchada, el Hospital General de México es el lugar donde la leyenda se expandió, hasta convertirse en un miedo colectivo. Recuerdo la primera noche que entré en ese hospital. La atmósfera era distinta, no solo silencio pesado, era como si el aire llevara murmullos, voces bajas imposibles de ubicar. Un médico residente me dijo que, durante su guardia, vio pasar a una enfermera impecable por urgencias. Caminaba con calma, como revisando un expediente invisible. Su uniforme blanco brillaba con la luz, más que cualquier otro. Corrió tras ella, pero desapareció. Un paciente también compartió su experiencia, con fiebre alta. Empapado en sudor, sintió cómo alguien le acomodaba la sábana y dejaba un vaso de agua en la mesa. Escuchó una voz suave, tranquilo, ya pasará. Al despertar, el vaso seguía allí, pero nadie supo quién lo dejó. En el Hospital General, la planchada a veces se muestra como protectora, trae calma, cuida, incluso alivia, pero otras veces, su aparición anuncia la muerte. Una joven enfermera asegura haberla visto al final del pasillo, mirando fijamente una habitación. A la mañana siguiente, el paciente de esa cama falleció. Desde entonces,
Nadie quiso rondar solo de noche. El detalle que siempre se repite, el uniforme perfectamente planchado. Blanco absoluto, sin una sola arruga, mientras el resto de enfermeras terminan con ropa marcada por el cansancio. Ella siempre se muestra impecable. Inhumana. Muchos médicos veteranos creen que la planchada es el reflejo de la culpa de quienes ejercen la medicina. Porque no se puede salvar a todos. Y para ella, ese error se convirtió en condena eterna. Recuerdo estar en urgencias, con luces bajas, monitores sonando bip bip. Sentí un aire helado recorrer la espalda. En el reflejo del vidrio, vi un destello blanco moverse detrás de mí. Al voltear, nada. Esa imagen aún me persigue. El Hospital General no es solo un centro médico. Es un laberinto de historias. Hay áreas viejas, casi abandonadas, donde dicen que su figura aparece con más frecuencia. La luz entra en líneas largas, como si alguien caminara en silencio por allí. Si la planchada existe, este hospital es uno de sus refugios. Sus pasillos interminables y cuartos fríos parecen hechos para que ella siga apareciendo. Entre vida y muerte. Y lo inquietante es que aún faltan más lugares. Porque además del Juárez y el General, hay muchos otros hospitales donde se dice que su mirada blanca todavía se deja ver. Si Juárez y el General están en el corazón de la capital. En el norte, el Hospital Regional de Monterrey guarda sus propios relatos sobre la planchada. Se dice que en sus pasillos, durante las largas guardias, esa silueta blanca sigue apareciendo, fría, callada, enigmática. Recuerdo que en Monterrey hablé con acento agudo con una enfermera con más de 10 años en el hospital. Ella me dijo, nadie quiere nombrarla durante la guardia, pero todos sabemos que está aquí. En una urgencia crítica, los médicos luchaban por salvar a un paciente. Después, otro enfermo en la misma sala juró haber visto a una enfermera de blanco, parada junto a la camilla, con la mano sobre el hombro del paciente, como dándole calma. Nadie en el equipo reconoció a esa mujer. Un médico joven asegura haberla visto doblar una esquina del pasillo. Corrió tras ella, pero solo encontró vacío y la ventana abierta dejando entrar el viento. Lo que no pudo olvidar fueron los zapatos blancos, brillando en el suelo oscuro. Lo inquietante en Monterrey es que la planchada no siempre aparece como protectora. Un hombre mayor dijo que despertó a medianoche y la vio al pie de su cama. Mirándolo en silencio, intentó llamar, pero no pudo. Al poco tiempo, su salud empeoró. Aquí muchos creen que si la planchada se queda mirando a un paciente, es presagio de muerte, aunque hay quienes cuentan lo contrario, que mejoraron después de soñar con ella cubriéndolos con una sábana. Caminando por el segundo piso, con luces amarillas y baldosas viejas, sentí un aire helado y esa sensación de ser observado. En el vidrio de la ventana, un destello blanco cruzó. Al girar, nada. En Monterrey, la planchada ya no es solo una historia de terror, es un símbolo de la impotencia, del dolor acumulado en hospitales saturados. Muchos piensan que no es solo un alma en pena, sino un eco del sufrimiento que envuelve al lugar. El Hospital Regional de Monterrey muestra otra faceta de la leyenda. Más que un susto nocturno, es un recordatorio de que la medicina no siempre gana. Y en esos pasillos fríos, la figura impecable de la planchada sigue rondando, invisible pero presente. Si Monterrey refleja la impotencia de la medicina, en el Hospital Civil de Guadalajara la historia de la planchada se siente más trágica, más humana. Dicen que su silueta aparece en noches de lluvia, cuando el viento silba entre ventanas viejas y los pasillos retumban con pasos lejanos. En Guadalajara escuché el caso de un joven accidentado, con pocas esperanzas de vida. Aquella noche, contra todo pronóstico, despertó, dijo haber visto a una enfermera sonriéndole suavemente, con la mano sobre su pecho, susurrando, descansa, todavía no es tu momento. Nadie en la guardia correspondía a esa descripción, y nadie pudo explicar la mejora repentina. Un médico con 3 décadas en el hospital asegura que la planchada suele aparecer en el área de pacientes pobres. Habitaciones pequeñas, recursos limitados, pero donde más se oyen testimonios de manos frías que secan sudor. De sábanas acomodadas en silencio. Para muchos, ella es una chispa de consuelo en la oscuridad, pero no siempre trae esperanza. Una anciana contó que la vio dentro de la sala, mirando fijamente una cama vacía. Horas después, un nuevo paciente fue ingresado allí, y murió esa misma noche. En Guadalajara, lo que más impresiona es el silencio absoluto que la precede. No hay ruidos,
No hay pasos, solo un vacío sofocante, y de repente, el uniforme blanco como si siempre hubiera estado allí. Recorrí una zona antigua, con paredes descascaradas y techos manchados de humedad. El aire pesado me envolvía. Al final del pasillo, una figura de espaldas vestida de blanco. Cuando me acerqué, solo encontré una puerta entreabierta y oscuridad total. Los tapatíos creen que la planchada en el hospital civil no es solo un espíritu de culpa, sino también de compasión, que elige a quienes más sufren, los olvidados, para darles un último alivio. Recuerdo un diario de un paciente terminal. Escribió que en sus noches más dolorosas, una enfermera silenciosa se sentaba a su lado y le tomaba la mano. Ella no hablaba, pero con su silencio yo sentía paz. Tras su muerte, la familia leyó esas palabras y todos sintieron escalofríos. El Hospital Civil de Guadalajara, con sus muros antiguos y miles de historias acumuladas, es un lugar donde la planchada ya no es solo un espectro de terror. Es también símbolo de piedad, de compasión, aunque venga de un alma atrapada. Y cada noche, cuando el viento sopla y la luz amarillenta tiembla, alguien siempre murmura, cuidado, puede que la planchada ya esté aquí. Los hospitales que mencioné son solo la punta del iceberg. La planchada no pertenece a un solo lugar. Desde Ciudad Juárez, Puebla, León hasta pequeños pueblos olvidados. En todas partes se cuentan historias de la enfermera fantasma. Un médico en Puebla relató que, durante una guardia nocturna, vio a una compañera con uniforme blanco entrar a una sala. Pensó que era una enfermera nueva, pero al entrar detrás de ella, el cuarto estaba vacío. El paciente murmuró, la enfermera ya vino. Me dijo que todo estará bien. En León, Guanajuato, los pacientes mayores hablan de ella con gratitud. Dicen que en noches frías, cuando nadie los acompaña, ella llega para subirles la sábana o acomodarles la almohada. Algunos dejaron mensajes a sus familias, si no regreso, denle las gracias a la enfermera que me cuidó en la noche. Pero hay relatos más oscuros. En Ciudad Juárez, un testigo aseguró ver a la planchada parada junto a un paciente grave. No hizo nada, solo permaneció ahí en silencio. A la mañana siguiente, ese hombre murió. Para muchos, su presencia es un anuncio de la muerte. Lo curioso es que siempre la describen igual, uniforme blanco impecable. Postura recta, rostro serio pero sereno, nunca desaliñada, nunca rota. Al contrario, parece demasiado perfecta, como una imagen congelada en el tiempo. Algunos investigadores de lo paranormal creen que la planchada es el eco de una culpa eterna. Una enfermera dedicada que cometió un error, y que desde entonces busca redimirse cuidando a pacientes aún después de su muerte. Otros sostienen que es un egregor, una energía creada por la fe colectiva. Miles de relatos, de miedos y esperanzas, le dieron forma hasta convertirla en una presencia real en los hospitales. Cada nuevo testimonio la mantiene viva. Pensar en esto me pone la piel de gallina. Porque si es cierto, la planchada no es solo un espíritu ligado a un lugar. Es un reflejo de nuestra memoria, de nuestra necesidad de creer en un consuelo en medio del dolor. La última noche antes de dejar Guadalajara, pasé frente a un hospital pequeño. Llovía, miré por una ventana empañada y vi una silueta blanca caminando lentamente por el pasillo. Parpadeé, y ya no estaba. Tal vez fue un juego de luces. O tal vez, realmente me crucé con ella. Y comprendí que, sin importar si estamos en Monterrey, en la Ciudad de México o en cualquier rincón del país, la historia de la planchada seguirá viva, murmurando en cada hospital, cada vez que la noche se hace más densa y el silencio pesa sobre los pasillos.